Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Es un gusto y un privilegio poder estar aquí nuevamente en esta su emisora Radio Gracia, donde, como ya es costumbre, traemos sobre la mesa temas aplicativos y teológicos presentados por diferentes pastores que ejercen fielmente el ministerio a fin de que la iglesia sea edificada. El día de hoy traemos un tema bastante controversial, donde en el ambiente teológico reformado internamente discrepan en varios argumentos y ha sido motivo de bastantes discusiones a través de los tiempos. Este tema también en otras circunstancias es desatendido y no es abordado. Es por ello que Radio Gracia tiene el deseo de poner sobre la mesa los argumentos que a través de la historia se han dejado y cómo las inclinaciones teológicas se han visto observadas. Y para ello tenemos con nosotros como invitado al pastor Sergio Daniel Brito de Argentina, quien nos estará hablando acerca de este interesante tema teológico que es el lapsarianismo, las doctrinas lapsarianas. Pastor Sergio, buenas noches. Buenas noches, pastor Adrián Horta, y a todos los que están escuchando, a los hermanitos y a las hermanitas que están escuchando. Muy agradecido por estar en este programa radial, donde veo que en este nuevo ciclo que empieza, veo muy buenos programas que estuve viendo, y le agradezco por estar acá, y muy agradecido con el Señor. Le pedimos a nuestro amado Padre que nos esté ayudando en este tema, para que podamos ser de edificación al cuerpo de Cristo. Muy bien, pastor. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pastor, estamos en la mesa, un tema bastante complejo, con mucha discrepancia, pero también es un tema desatendido y bueno, como ha sido costumbre en Radio Gracia, vamos a empezar de menos a más en la entrevista y a mí me gustaría pedirle el grandísimo favor que le explicase a la audiencia de Radio Gracia para iniciar dos cosas. Una, ¿qué es el lapsarianismo? Y podérselos explicar como si nunca hubiesen oído hablar del tema, para que los que no nos conocen o no conocen esta doctrina puedan entenderla de una forma muy sencilla. Y en la misma pregunta donde usted nos explique qué es el lapsarianismo,
decir de una forma muy breve cómo se divide para poder seguir con un desarrollo de preguntas que tengo preparadas para usted a fin de que la iglesia de Radio Gracia sea edificada. Pastor Sergio, ¿qué es el lapsarianismo y cómo se divide? Sí, antes de responder a la pregunta que es el lapsarianismo y cómo se dividen, quizá lo que estén escuchando, los hermanitos o las hermanitas, se pueden llegar a preguntar ¿para qué me sirve esta doctrina? O ¿por qué esta doctrina, en qué me sería a mí relevante para mi vida práctica como cristiana, ¿no? Muchas veces cuando ha tocado hablar de esto, muchas personas dicen, pero estas cosas a mí no me sirven, es mejor hablar de otros temas. Pero la Biblia misma está llena de textos que habla sobre la soberanía de Dios. Cuando usted, si ha tenido la oportunidad de tocar un tema o un libro de teología sistemática, se va a encontrar de ahí que sobre los atributos de Dios, y esto mismo estamos tocando también la teología propia de Dios, y los decretos de Dios y la predestinación de Dios. Y la Biblia misma nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 que todas las escrituras inspiradas por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y otro texto que me gustaría leer antes de dar la respuesta es en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27, Pablo dice así: porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Y bueno, dicho esto, en forma sencilla, si alguno no sabe mucho qué es esto, voy a tratar de tratarlo de explicar de una forma sencilla. Pero cuando abordamos este tema, que es el lapsarianismo, o cómo se divide, el lapsarianismo está tocando, o sea, el orden lógico del decreto de Dios, que ya vamos a profundizar después. Pero podríamos decir que es el estudio, ¿sí? El estudio del orden lógico en la mente de Dios antes de crear todo, o sea, antes de crear la creación, como Dios decretó, o como ordenó, si quiere decirle, de permitir la caída del hombre, o decretar, y la reprobación en relación con el decreto de elegir y salvar a los pecadores. Vuelvo a ver, explicarlo de otra forma, a ver si se puede entender. ¿Qué estamos viendo con esto del lapsarianismo? Bueno, tiene que ver con el orden lógico del decreto de Dios, o con la relación, podríamos decir, lógica, ¿sí? De la decisión que Dios tomó en la eternidad, ¿sí? Sobre la creación, el permitir la caída o decretar la caída, la reprobación, y lo que tiene con que elegir y salvar a alguno y a otro reprobar, ¿sí? Eso es. ¿Cómo se divide? Bueno, esta posición se divide en dos. En el ámbito reformado podríamos decir que el supralazarianismo y el infralazarianismo, ¿sí? Supralazarianismo, supra es sobre, ¿sí? Que ya pues vamos a profundizar sobre eso. Infra, debajo. Y la es caída. Entonces, estas dos posiciones se dividen en eso. Y la cuestión de ello es cómo Dios predestinó, o sea, precede, como dice el supra, o sucede, como dice el infra. Y este es el tema en cuestión de lo que entre sí debaten entre ellos, entre estas dos posiciones. Eso es más o menos lo que estamos viendo, ¿sí? Digo esto último antes de cerrar. Entonces, estas dos posiciones se dividen entre supra e infra. Y entre ellos, vamos a ver ahora que tiene que ver con el orden lógico del decreto. ¿Con qué? Bueno, con la relación lógica entre las decisiones que Dios tomó en su mente en la eternidad pasada. Muy bien, pastor. Muy bien, excelente explicación. Estamos hablando del orden lógico del decreto de Dios
y tenemos dos posiciones, que es el supralapsarianismo y es el infralapsarianismo, y una dice sobre y una debajo en un lapso de tiempo. Estamos hablando del orden lógico con el cual Dios decretó las cosas, y tenemos estas dos posiciones en las cuales vamos a estar hondando. Y el término, la palabra que usted nos ha dado en significado, nos da más luz acerca de lo que habla cada posición. Pastor, sin más preámbulo en esta introducción, porque el tema es bastante profundo, como bien lo sabemos, ya internándonos a las posiciones, quiero que primero nos explique a la audiencia de Radio Gracia qué enseña el infralapsarianismo, ya que nos explicó la palabra, qué enseña el infralapsarianismo, y si nos puede hacer favor de una forma muy breve de explicarnos algo con argumentos bíblicos, de darnos la teoría teológica y darnos un poco de lo que ellos abordan en términos bíblicos. Pastor Sergio. Sí, la posición entonces infralapsariana, o sea, lo que ellos sostienen, que el decreto de Dios, en el orden lógico, podríamos decir, de Dios, cómo se lleva, por decir, a cabo o cómo se ejecuta en la historia esta posición, ellos creen que es así. Primero, el infra cree que Dios creó, o sea, crear a los seres humanos, permitir la caída y después de que está la caída, predestinar para salvación a algunos y dejar a otros en pecado, o sea, lo que es conocido como la elección y la reprobación, y de justificar a los elegidos en Cristo y condenar a los demás. Sería así, lo vuelvo a repetir, o sea, el infralapsarianismo entonces sugiere o nos muestra que, bueno, que en el decreto de Dios, o sea, hasta esto de permitir la caída, precede, o sea, la caída al decreto de elección. Si no entienden eso, los hermanitos, la hermanita, sería así. Como Dios, yo lo se lo voy a hacer en forma sencilla para que lo puedan entender, pero sería así. Dios decreta elegir, pero después que Él los ve o los concibe como ya seres pecaminosos, después de la caída. En el decreto de Dios y en la mente de Dios en la eternidad, no en el tiempo, no en el tiempo, sino en la eternidad. Dios los ve así. Después, vamos a decir, de la caída, Él decreta. O sea, Dios los escoge, vamos a decir, y pasa por alto al no elegido. O, si lo quiere decir de otra forma, no le concede su gracia, ¿sí? Pero Él los contempla ya, o los contemplaba de la eternidad ya como criaturas caídas. Eso es lo que enseña a grandes rasgos el infralapsarianismo. O sea, voy a profundizar un poquitito más, si me tiene paciencia, sobre esta posición, pero ellos apelan, vamos a decir, a la posición o la condición de que Dios lo ve a estas personas ya como creados, y esto es importante, Dios lo ve como creados ya, en la condición de ya seres creados pecaminosos, y eso así es como Dios lo ve. Un texto, porque por razones del tiempo solamente un texto, voy a trocar a grandes rasgos nada más, y es Efesios capítulo 1, versículo 4 al 2, y es largo, pero voy a tocar desde el 4 en adelante. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndolo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y hasta el versículo 12. Yo me frené ahí por razones de tiempo. Pero, en sencillas palabras, en el orden lógico de Dios, es que Dios ya lo ve a ellos como ya caídos. Primero,
la caída y después escogerlos a ellos. Así lo ve esta posición. O sea, ellos interpretan así, el pensamiento de Dios, primero está la caída, ¿sí? O sea, la caída precede a la elección. Si no entiende, lo vuelvo a repetir, sería así. Primero está la caída y luego después Dios escoge, ¿sí? Quiero aclarar algo. Tanto supralazarianismo como infralazarianismo están en oposición contra el arminianismo, ¿sí? Ahora, entonces, así es como concibe el infralazarianismo, en el orden, vamos a decir, de los decretos de Dios. Y ellos dicen o se posicionan que esto está más en armonía con el orden histórico de la ejecución de los decretos de Dios. Como que esto podríamos decir que parece más reflejar el orden lógico de Dios en la eternidad o en el consejo de Dios. Dice que es el más, vamos a decir, de alguna forma, Berkos en su teología sistemática dice como es el más modesto. ¿Por qué? Porque refleja el orden histórico revelado en la Escritura. Ellos apelan a decir que en las Escrituras nosotros aparecemos como condición pecaminosa y entonces Dios escoge. Así lo ve esta posición. Dice ser el más lógico, por supuesto, en contra de que vamos a ver después del supralazarianismo. Así es como ellos lo ven, vamos a decir, como Dios lo vio en la mente. Y esto vamos a ver que ellos están en contra de otra posición que es la del supralazarianismo. Eso es a grandes rasgos para mostrar un poco lo que enseña el infralazarianismo. Muy bien, pastor. Gracias por la explicación de la doctrina lapsariana, en este caso el infralapsarianismo. Y bueno, pastor, creo que por obviedad nos corresponde ahora poderle explicar a la audiencia qué enseña el supralapsarianismo, dar un poco de argumentos bíblicos y luego poner en balance las dos posiciones y empezar a poder dar argumentos en contra de ambas a fin de solidificar todo el pensamiento o todo lo que tiene que ver con estas doctrinas, sin necesidad de inclinarnos, sino todo lo contrario, llevar a la audiencia a un entendimiento lo más cercano a amplio de estas doctrinas. Pastor, ¿qué enseña entonces el supralapsarianismo? Y si usted nos puede hacer favor de dar algunos argumentos, tanto teológicos como bíblicos. Bueno, el supralazarianismo, estábamos hablando del orden lógico de Dios, es como Dios ve, o la perspectiva que tiene Dios, así como lo entiende el supralazarianismo, que Él los contempla ya desde la eternidad al hombre, y esto es importante, cuando no cayó todavía, o sea, los escoge a algunos para recibir vida eterna y a otro rechazarlo. Así, en forma sencilla, es como podemos definir. Ahora voy a profundizar un poco más. Pero, lo vuelvo a repetir, Dios, antes de que caiga, ya desde la eternidad, los escoge así, cuando todavía no los contempla, vamos a decir, como... Y esto es lo que podríamos decir, lo que trae controversia entre ambas posiciones, entre otras cosas, ¿no? A ver si se puede llegar a entender. Entonces, el supralazarianismo, como lo que él argumenta o lo que postula, podríamos decir, él sostiene que Dios, escuchen, esto es importante, planificó, que después voy a ampliar más sobre esto. Esto lo voy a dejar acá, pero después voy a profundizar más. Dios planificó, donde desde la eternidad, podríamos decir, primero el fin o la meta, que después lo vamos a aclarar qué es eso, que tuvo en mente, y después va hacia los medios necesarios para lograr lo que él, vamos a decir, planificó para conseguir eso. Ahora, ¿cómo lo concibe esta postura supralazariana? Es así. Primero es glorificarse a sí mismo. ¿En dónde? Bueno, en la predestinación de ¿qué? De elección y reprobación. Y después crear a los seres humanos
después permitir la caída, justificar después a los elegidos por medio del Señor Jesucristo y condenar a aquellas personas que han sido reprobados. En sencillas palabras, es así como el supra-lazarianismo entiende el orden lógico de Dios. Para sustentar esto me voy a ir a uno de los textos de Romanos capítulo 9 y versículo 19 al 24. Y dice así, Pablo: pero me dirás por qué pues inculpa, ¿por qué quién ha resistido su voluntad? Más ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles? Y bueno, acá me voy a frenar un poco para tratar de explicar esto. Cuando vemos a Pablo que nos está explicando esta parte de este texto, y como muchas veces se ha dicho, hasta el cansancio, hay muchas personas que les gustaría sacar esta página de Romanos, capítulo 9, por lo que dice. Pero vemos que la soberanía de Dios, esta posición hace más énfasis en la soberanía de Dios. La otra, que estaba hablando, que sería que apela más a la misericordia de Dios, al amor de Dios, porque lo contempla ya después de caído. Pero esta posición, que es muy mal entendida, a veces hace ver como que si Dios fuera un Dios malo o tiránico que crea personas para mandar al infierno, que no es así de ninguna forma. Pero en Romanos 9, Pablo nos está mostrando que él está hablando desde un punto de vista de precreación. Y para argumentar esto me he valido en esta ocasión de la teología sistemática de dogmática reformada de Gerardo Sboth, que está hablando de la teología propia. Y él, en una parte, citando a Calvino, dice así, parafraseándolo yo, a Calvino, él dice así que son vasos preparados para destrucción, dice Calvino. Y él dice, es decir, que son abandonados y condenados para la destrucción. Ahora, lo que me llama la atención, lo que dice vos, citando a Calvino acá, dice que son preparados para destrucción. Es decir, que nos está describiendo el destino. ¿Cuál es? Bueno, el destino fueron creados para destrucción, para mostrar los juicios y la ira de Dios. Y esto quizás es muy chocante, y quizás usted pueda decir al escuchar esto, como el escritor Pablo dice en Romanos, esto es injusto. Pareciera como que Dios es un Dios tiránico al hacer eso. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? El versículo número 22 de Romanos, que dice que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y Calvino, hablando sobre esto, dice esto: no hay duda de que la preparación de unos y otros dependen del consejo secreto de Dios, porque de otro modo Pablo hubiera dicho que los réprobos se precipitan, dice, en la perdición, más que querer decir que antes de ser nacidos estaban condenados o estaban destinados para ser condenados. Sigue hablando vos y citando también, es un tratado largo, a Calvino, y él dice así, que si un infralazariano tuviera que explicar este texto, no podría hacerlo como lo está haciendo Pablo, porque ¿cómo podría argumentar lo que Pablo ha escrito ahí? Porque la palabra es ¿por qué me has hecho así? Y tengamos en cuenta que esto Pablo lo está presentando desde la precreación. Ahora, si él estuviera hablando después que ha sido creado,
estaría diciendo así, porque cuando yo era, ¿cómo era? Entonces, y después me ordenaste para este fin. O sea, lo que está diciendo Calvino es que no está hablando de la posición ya creada y después hacen la palabra, sino que ya me preparaste, ya me ordenaste para esto. Y eso es lo que dice, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me has hecho? O sea, Dios predestinó, aunque parezca muy chocante cuando hablamos de la soberanía de Dios, incluso el infralazarianismo también, cuando tiene que dar una respuesta sobre esto, a veces cuando han presentado, me voy a frenar un ratito, sobre la elección, incluso después de la caída, como ellos, muchos han preguntado, pero esto es injusto a algunas personas. Pero acá vemos que Dios lo ha predestinado a ello, lo ha ordenado desde su consejo eterno, el decreto, vasos de ira y vasos de misericordia. Ahora quiero que entiendan algo. Nosotros creemos, la mayoría, que Dios no es el autor del pecado. Cada uno peca, vamos a decir, vamos a decir, por su libre voluntad. O sea, Dios no le puso el pecado a la persona. Cuando Adán, por lo menos Adán, que tenía el libre albedrío, él peca libremente, sí, pero Dios no es el autor del pecado. Puede ser que no le concibe, vamos a decir, la gracia. Tengo más para hablar sobre el supralazarianismo, pero no sé si hablarlo después cuando tenga que hacer los puntos a favor, y me gustaría desarrollar un poco más a esta posición, pero en sencillas palabras es eso, lo que cree el supralazarianismo. Y antes me gustaría decir algo. Esto es importante porque el infralazarianismo no lo cree. El supralazarianismo cree que aquellos elegidos, y esto es importante, que ya eran objeto del amor de Dios. El infralazarianismo no cree esto. El supralazarianismo que estamos hablando ahora cree que ya eran objeto de amor. De alguna forma podríamos decir que ya eran con amor eterno, Dios los había amado. Y después vamos a ver por qué. Porque no era por ello, era porque estaban en Cristo. Entonces el Padre los escoge, pero en Cristo, antes que esté encarnado. Estamos hablando de la eternidad. Entonces en el consejo eterno de Dios es donde nosotros ya esta posición cree que ya eran, vamos a decir, escogidos en el amado. Hay más para hablar, pero por razón del tiempo creo que con eso va a estar bien. Muy bien, pastor. Sí, excelente. Podemos estar o tener en consciente o tener conciencia de lo que enseñan estas dos posiciones del lapsarianismo. Pastor, usted nos dio una exposición, una clara exposición de lo que piensa cada una de las dos, sin inclinarnos a poder aseverar o no que sean la doctrina o la posición correcta, aunque ambos tengamos nuestra postura firme de lo que la Escritura dice al respecto. Sin embargo, tenemos que reconocer que a través de la historia y grandes pensadores han discrepado entre sí y por obviedad ambas tienen argumentos en contra, es decir, hay argumentos en contra del infralapsarianismo para poder refutarla, así como hay argumentos en contra del supralapsarianismo para poder refutarla. Creo yo, sabio, que antes de poder consolidar algo a fin de poder decir si esta es la correcta o esta es la incorrecta, me gustaría que se diese un panorama también de esto, ¿no? Los que conocemos la doctrina podemos ir profundizando en ella a fin de cimentarnos en lo que nosotros hemos visto como bíblico. Sin embargo, sería un poco irresponsable para la audiencia de Radio Gracia o para la emisión de Radio Gracia el omitir y decir, bueno, para ambas posturas existe
una contraposición de su pensamiento. Pastor, me gustaría mucho que nos hiciese favor de dar estos argumentos en contra de ambas posiciones. Primero me gustaría que nos diese los argumentos en contra del infralapsarianismo, para posteriormente hacerlo en contra del supralapsarianismo, ya que ya hemos dado sus pensamientos, ya hemos dicho lo que piensan, ya hemos dicho cuál es su posición dentro del orden lógico del decreto de Dios, y bueno, vamos a ir entendiendo que ambas han tenido sus discrepancias, y como lo dije anteriormente, por obviedad, las personas han dado argumentos en contra de estas posiciones. Pastor, ¿nos hace favor a hablar en contra, si se puede decir, en contra del infralapsarianismo? Sí, bueno, los argumentos en contra de estas posiciones son varios. Yo voy a dar uno o dos, pero los argumentos en contra del infralaxarianismo, uno de ellos podríamos decir que, ahora lo voy a explicar un poco más amplio, pero parece ser que cuando Dios reprueba, vamos a decir, a esas personas que no le concede su gracia, es más una respuesta, vamos a decir, a la injusticia humana, o podríamos decir el pecado, pero no quiere profundizar, o no quiere decir de una forma que fue del beneplácito de Dios. Ahora voy a profundizar más sobre esto. O sea, ¿cómo podríamos decir? Ellos se atreven más a decir, mantenerse más por debajo de la caída. Sería como que Dios permite el pecado. Y ahora voy a explicar por qué. Esto yo creo que es el punto débil de esta posición, porque ellos dicen como que Dios coincidió o permitió el pecado, ¿sí? Más que lo decretó. O como podríamos decir que tomó conocimiento de la entrada del pecado y nada más y lo permite. Yo creo que es así. Dios es soberano. Esto lo estoy, así por lo menos lo veo yo. Dios es soberano. Y amado, si algo se mueve fuera de la soberanía de Dios, todo lo que vamos a imaginar un círculo. Y Dios es soberano todo eso. Dios lo abarca todo, ¿no? Pero si algo se mueve, incluso el pecado, queriendo entrar, eso significa que hay alguna fuerza superior o un mal que está sobre Dios, y Dios está luchando, permitiendo. Eso no sería un Dios soberano. Bueno, aunque no lo vea así el infralazarianismo, porque verlo desde una posición, vamos a decir, tiene que cuidarse mucho. Él dice permite el pecado, pero si uno lo presiona un poco, a él, vamos a decir, él de alguna forma no puede estar diciendo de que es un decreto, vamos a decir, que Dios, discúlpeme, se me olvidó la palabra, no puede caer del lado del arminiano. Entonces, lo que él está diciendo, que Dios permite el pecado, pero se cuida mucho de decirle que Dios lo decretó. Si uno lo lleva o lo presiona un poquito más para ver por qué Dios permitió, o si la caída, él tiene que argumentar como el supralazariano. Tiene que decir que Dios decretó. Pero se cuida en esto, ¿por qué? Para no decir que Dios es el autor del pecado, porque tanto que ni el infra ni el supra creemos eso, ¿no? Pero eso es, vamos a decir, el punto, podríamos decir, débil, porque el supralazariano no tiene este problema. El supralazariano lo soluciona diciendo Dios lo decretó. No es que hizo un permiso, y no es así. Dios decreta y lo decreta para su gloria, pero el infra se cuida mucho en esto. ¿Por qué? Porque él intenta de alguna forma proteger a Dios, tratando de explicar la reprobación, ¿sí? Como un acto de justicia que Dios hace, ¿no? Y él niega, podríamos decir explícitamente o implícitamente, que sea un acto de Dios, ¿sí? Y bueno, eso tienen que tener cuidado cuando hacen eso, porque al hacer eso ellos podrían, vamos a decir, irse a lo que es un decreto condicional o creer lo que cree un arminiano. Entonces tiene que mantenerse en eso. Entonces si se acepta que vamos a decir que Dios está
ha decretado el pecado y no solamente un simple permiso, tendría que pensar como el supralazarianismo. Ahora otro argumento que voy a dar es un poco complicado, pero Luis Berco lo ve así en su teología sistemática. Yo lo voy a parafrasear, nada más. Luis Berco, no solo Luis Berco, creo que Gerardus Voss también lo ve de esa posición, pero como que el infralazarianismo no hace justicia a la unidad del decreto divino. Y esto es un poquito complicado, amados, pero bueno, sería así. Yo lo voy a tratar de hacerlo sencillo, pero como que en el decreto divino Dios representa diferentes partes, vamos a decir, de este decreto. Primero Dios decreta, como habíamos visto, crear el mundo para la gloria de su nombre. Ahora lo explica más en forma sencilla. Entre todo lo que hace, ¿y para qué? Para que estas criaturas que están ahí, que Él puso ahí, en el lugar a vivir, fueran para la gloria de Él. Él los coloca así. Y le pone el querer hacer a Adán, ahí a Eva, para poder glorificarlo. Pero, ¿qué sucede? Que al permitir la caída, entra el pecado. Y esto pareciera, y acá donde quiero ir, pareciera como si fuera una frustración del plan original de Dios. Es como que tiene que volver a modificar, podríamos decir, y volver a decretar. Ahora creo que, si no me equivoco, vos, o Gerardo Vos en teología propia, él habla, y creo pensar que está hablando de lo mismo, que él dice así, hablando sobre este punto, que él dice así, palabras textuales, toda objeción que sugiere que las diferentes partes del decreto de Dios surgen por estapa, fruto de su observación, debe ser rechazada por ser incompatible con la eternidad. Y él sigue diciendo, primero hubiera habido un decreto de la creación, luego de la caída y luego de la predestinación, o que estas partes no hubieran seguido a la una en la otra en el orden temporal, y dice, es algo que contradice a las escrituras. Si no entendió nada, o sea, si no entendieron nada, en sencillas palabras lo que está diciendo es que pareciera como que se estuviera desencadenando, aunque ellos no lo ven así. Yo creo que un arminiano no va a decir que es salvo por obras, pero de alguna forma pareciera como este decreto no sigue como mismo Luis Berco lo dice. Esta posición no hace justicia a la unidad del decreto de Dios. No sé si se pudo entender, es un poquito complicado, es así. Y ambos, podríamos decir, esta posición, como que vamos a ver la otra, no dan una respuesta sólida, vamos a decir, a por qué Dios permitió, decretó el pecado. Que eso es también otra cosa. Ellos no pueden, no dan una respuesta a por qué Dios ha decretado o permitió el pecado. Eso podríamos decir algunas objeciones sobre el infralazarianismo. Muy bien, pastor. Aparte de un poco complicado decir que Dios permitió, ya en términos teológicos, como bien lo menciona, y bueno, sí, esa grieta es bastante grande. Pastor, pero también hay argumentos de parte de los infralapsarianos a oponerse al supralapsarianismo. ¿Cuáles son esos argumentos en contra del supra, pastor? Sí, los argumentos contra el supralazarianismo. Bueno, presentamos recién los del infralazarianismo. Bueno, sería así. Yo voy a dar uno o dos. Pero ellos argumentan el infra en contra del supra, de que Dios, de alguna forma, podemos decir, la crítica que ellos hacen de eso, de Dios, es que esas personas que Dios ha escogido no son personas concretas, sino solamente que están en la mente, podríamos decir. Cuando Dios elige a estas personas, todavía no estaban. Entonces ellos de alguna forma están diciendo, bueno, esto es solamente, no es un argumento, vamos a para decir, sino que es algo que está sucediendo ahí.
Yo voy a opinar algo que yo creo que es así. No estoy diciendo que lo leí en ningún lado. Este es el argumento que dan ellos, pero ese argumento también podríamos decir que si fuera así, nada más que está en la mente de Dios, bueno, podríamos decir que la creación también está en la creación. Eso es en un tiempo, en la eternidad. Por supuesto, eso lo va a llevar a la realidad, él lo va, después en su decreto y su providencia, él lo va a llevar a la realidad. Pero ellos argumentan eso, que estas personas solamente estaban en la mente de Dios solamente, que no es algo, vamos a decir, algo como concreto, no sé si sería la palabra, ¿sí? Un momento porque tenía más cosas y se me mezcló. Acá tengo. Bueno, algunas objeciones a la posición entonces del supralateralismo. Bueno, lo mismo que el supra que dije recién. En sí, hay varias divisiones. Algunos, la mayoría, creen que Dios ha decretado. Otros creen que Dios solamente ha permitido la caída. Y esto es importante, o sea, por lo menos para mí, de que Dios si ha permitido o ha decretado. Ellos dicen solamente de que esta posición es como algo que está en la mente, pero no es, vamos a decir, algo concreto o sólido. Y eso es lo que el supra cree sobre el infra sobre el supra. Eso es lo que dice, que Dios en su consejo eterno, vamos a decir, solamente tiene seres que no son concretos. No sé si se puede entender la idea de lo que quiero tratar de transmitir, porque estamos hablando, yo podría decir, sobre, no sé si atreverme a decir la palabra, tratar de profundizar en la mente de Dios, y es un poco difícil de entender esto, pero el arminianismo hace un ataque hacia el supra, diciendo que estas personas no eran reales. La posición de ellas es más lógica, diría el infra, porque ya están caídos, son seres caídos ya, y esto está sucediendo en la mente de Dios. Bueno, esto es como ellos atacan, vamos a decir, a la posición contra el supralazarismo. Otra de las cosas, creo que si ellos dicen de como que el supralazarismo no ve, no toma en cuenta el pecado, como que no toma el pecado en cuenta. En cambio, el infra sí, dice ellos. Bueno, nosotros vemos que Dios elige a esa persona porque ya está en pecaminosa, pero acá no. Es como que sería injusto, dice ellos, porque no está el pecado. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, lo más lógico es elegirlos después de la caída. Yo, por cuestiones del tiempo, no profundicé un poco más sobre el supra, porque podía haber explicado el orden lógico del supra, que tenía como una media hoja para explicar un poco más por qué Dios establece el fin. ¿Sí? Si se me permite explicar, podría solucionar esta posición que el infra, vamos a decir, hace esta apología al supralazariano. Muy bien, excelente, pastor. Pastor, la controversia es muy grande, pastor, y son muchas cosas las que podríamos estar hablando. Yo tengo el peculiar interés de que la audiencia de Radio Gracia o las personas que nos escuchan, las personas que lleguen a ver este programa, que tengan una conciencia clara de lo que realmente habla esta doctrina, cuando estamos hablando del orden lógico del decreto de Dios, y cómo estas dos posiciones, su misma palabra nos dice lo que piensan, decir supra, infra, y hablar del lapsarianismo como el lapso de tiempo en el cual ocurren los eventos del decreto de Dios, y tener en cuenta que estas discrepancias se han llevado a niveles intelectuales muy profundos, pastor. Pero también yo tengo la intención de que las personas que escuchen este programa vean que la discrepancia no es actual, sino que a través de la historia existe esta pelea por querer aclarar lo que la Escritura enseña al respecto. Creo latente y creo necesario, pastor, desde mi muy humilde opinión y desde
mis propias conclusiones, creo necesario, pastor, que se le pudiese dar a la audiencia de Radio Gracia el entendimiento, si lo podemos llamar de esa forma, de cómo a través de la historia la iglesia, en este caso la iglesia reformada, se ha dividido tocante a estas posiciones. Si usted nos hace favor de poder aportar algo a la audiencia, haciéndole ver que la iglesia sí ha estado dividida, la iglesia reformada, y si usted nos puede dar algunos nombres o algunos documentos al respecto para que ellos tengan claridad sobre el tema, Pastor Sergio. Sí, bueno, un repaso histórico sobre este conflicto entre el infra-lazarianismo y el supra-lazarianismo. Y es antiguo, como usted bien lo decía, podríamos remontarnos hasta el mismo San Agustín, donde él empezó a desarrollar primero la doctrina de la predestinación, y él era de la posición infralapsariana, ya que él creía esa, pero más adelante la doctrina de San Agustín se presentó en términos supralapsarianismo, supralazarianos. Y de ahí en adelante podríamos, yo estoy a grandes rasgos, por cuestiones del tiempo, hasta Calvino también, que creo que Calvino, no me acuerdo si decía, creo que tiene una posición de supra, pero él decía, como fuimos creados para que nos redimiera. Y eso nos da, vemos a lo largo de la historia, yo estoy dando a grandes rasgos, hasta llegar, vamos a decir, hasta los sínodos de Dort. Y para leer, para esta ocasión, como hace un rato, me voy a valer de la teología sistemática dogmática reformada de Gerardo Vogt. Y él en una parte, hablando sobre estas posiciones que estaban y a veces están en conflicto, en el infralazariano y el supralazariano, él hablando cómo lo vio o cómo lo declaró el sínodo de Dort, o sea, en este asunto. Y yo voy a leer textuales palabras, dice así: ha mantenido una posición infralapsariana, refiriéndose al canon, al sínodo de Dort, dice, ha mantenido una posición infralapsariana, pero sin la intención de querer condenar el supralapsarianismo. En general se debe tener en cuenta que un infralapsariano nunca puede afirmar que lo que dice el supralapsariano no puede ser cierto. Si tuviera que insistir en esto, él mismo tendría que dar una explicación positiva sobre el propósito de Dios. Al permitir el pecado, y él no quiere ni se atreve a entrar precisamente en esa explicación. Por lo tanto, dice, me mantengo por debajo de la caída. Pero él no juzga al supralazariano. A lo sumo, podría exigir que el supralazariano también dejara el asunto como algo dudoso o pasara sobre ello en silencio. Entonces el sínodo de Dort no quiso condenar al supralazarianismo, lo vemos ahí. Bueno, Gerardo Vogt empieza a explicar por qué. Bueno, porque en esa asamblea no eran pocos, eran muchos de alguna posición, eran supralazarianos, y en ellos teníamos al presidente que es Bonnerman, no sé si lo estoy pronunciando bien los nombres, Gomarus Litius, Boenius Fetus, Ominius, y estaban los delegados que estaban ahí también, y en sí estaban como divididos ahí, pero había más infralapsarianos. Entonces ellos de alguna forma, vamos a decir, no ganó la posición, podríamos decir, infralazariana, pero no se reprobó a los supralazarianos, tuvieron su lugar en esa época. Y bueno, hablando un poco más sobre estas posiciones, sobre el supralazarianismo, que con el correr de la historia, grandes rasgos que estoy hablando yo, vinieron otros exponentes. Pero yo me voy a ir ahora a la asamblea de Westminster, y dice Voss lo siguiente, hablando de la asamblea de Westminster: pareció tener la intención de adoptar el supralapsarianismo. Al final, sin embargo, adoptó una formulación con la que ambos puntos de vista podían identificarse. Su prolocutor, dice
El Wesse era un firme supralapsarianismo en los Países Bajos, y bueno, y sigue hablando. O sea, lo que está diciendo, lo que podemos ver a lo largo de la historia, es que siempre hubo esta oposición, y podemos ver que, aunque el supralapsarianismo tuvo su lugar y no fue rechazado, como vamos a decir, vimos con otro, o la posición es arminiana, pero tomó lugar o preeminencia el infralazarianismo. Y a veces el infralazarianismo se vale de esto, vamos a decir, para sacar argumentos históricos para apelar algo. Entonces yo creo que hay que a veces tener cuidado con esto, tenemos que ir a la fuente, que las escrituras, aunque es importante, no debemos cuidar esto de lo que es la historia de la iglesia y las posiciones que está, pero nuestro deber es ir a la fuente, que es las escrituras, ¿no? Y bueno, así podríamos ver más o menos cómo se dividió a lo largo, a grandes rasgos, lo toqué, en la historia de la iglesia, la posición reformada, esto, y cómo llegaron a dotar hasta el día de hoy, que la mayoría tienen la posición infralazariana. Con esto no estoy diciendo yo que yo tengo esa posición, estoy tratando de mantener un equilibrio entre las dos, ¿sí? Muy bien, pastor. Como lo he venido mencionando a través de todo el trabajo que usted nos ha dado de tocante a sus estudios del tema, sabiendo que es un tema bastante complicado, un tema profundo, pero también es un tema necesario, pastor. Queremos que la audiencia entienda, si es la palabra correcta, lo que enseña esta doctrina, y ya que usted nos introdujo en ella, y no solo nos introdujo, nos enseñó las dos posiciones, y no solamente nos enseñó las dos posiciones, sino también contrarrestó o también refutó en base a los argumentos de ambas lo que piensan, y podemos ver a lo largo de la historia que existió esa discrepancia. Sin embargo, entendemos que cada uno de nosotros tiene su posición doctrinal del lapsarianismo. En este caso yo tengo la mía, en la cual prefiero no decir por obviedad, para no influenciar a nadie, sino invitar a profundizar en eso que usted nos invitó el día de hoy a reconsiderar. Es un tema delicado, sí lo es, pero es un tema necesario. Creo yo, con toda la humildad lo digo, pero con mucha sensatez, creo que es un tema que corresponde que cada persona en particular profundice. Es decir, esto lleva años y años de estar sumergido en las escrituras, de poder entender también, por qué no decirlo, dogmática, históricamente, a fin de nosotros podernos inventar en ello sin una influencia, vamos a decirlo, eclesial, sin un interés de un crecimiento particular en la misma doctrina. Espero estarme dando a entender, pastor. Es por ello que yo quiero que este tema se trate de esta forma, porque en otras ocasiones, y lo vemos en pensamientos dictadores, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, yo creo que esta es la doctrina auténtica, y fuera de esa doctrina no enseñan absolutamente nada, porque una persona en particular llegó a una conclusión. No es la posición de un servidor. La posición de un servidor es: yo creo que esta es la posición adecuada. Sin embargo, estoy consciente de que como ser humano finito puede estar equivocado. Mi trabajo es poder brindar todos los argumentos necesarios que se pueden dar, no solamente a la doctrina que un servidor está pensando o que ha adoptado, sino también la doctrina que contrapone el pensamiento que un servidor pueda estar teniendo, a fin de que cada quien se haga responsable, fiel de sus estudios con el tocante al pensamiento. En este caso estamos hablando de las doctrinas lapsarianas. Mi intención siempre es poder aportar algo, y no en términos generales imponer algo que creo yo que no es sano, ¿verdad?
porque nunca va al crecimiento personal, espiritual, doctrinal y claro, eclesial dentro de nuestro entorno cristiano. Le estoy comentando todo esto, pastor, porque yo sé que también usted tiene una posición y hablamos detrás del programa sobre ello. Y bueno, usted y yo tenemos la misma posición doctrinal tocante al absarianismo, y sabemos que a través de la historia, como usted nos acaba de hacer referencia, difieren entre sí los mismos reformadores. Entendemos lo grave de eso en la concepción bíblica. Pastor, quiero que en base a todo lo que se ha hablado esta noche, con el respeto que se le da a la audiencia, con el respeto que se le da a las personas que están en otra congregación, al trabajo que otros pastores están haciendo, ejerciendo en otras congregaciones, y no tenemos la intención de levantarnos en contra de ninguna iglesia local, porque a eso no nos llama el Señor. Y bueno, yo como bautista particular jamás pensaría yo en meter una discrepancia en otra iglesia local, entendiendo que tienen su gobierno. Pastor, me gustaría que hiciese un comentario general al respecto de lo que hemos hablado esta noche, general en todos los sentidos, porque yo veo que en las redes sociales están estas discusiones. También vemos, por otro lado, como usted lo mencionó, pastores que ni siquiera se preocupan por este tema, que dicen esto no es importante, mientras que hay personas de su iglesia que se están viendo afectadas intelectualmente con lo que algunas personas desinforman en internet. También vemos que hay buenos documentos y hay personas con buenos argumentos de su posición, sin embargo tratan de imponer lo que ellos creen en vez de aportar el conocimiento a fin de que las personas entiendan lo que ellos han podido entender de la escritura. Hay otros que omiten que existió una discrepancia incluso dentro de las iglesias reformadas. Y bueno, esto nos da un mundo de posibilidades, pero negativas, para el entendimiento y el labor de dichas doctrinas. Pastor, comentarios en general al respecto. Sabemos que el fin del programa fue dar luz al respecto, no imponer algo. Sabemos que el fin del programa fue completamente docente e informativo, dejando la responsabilidad o delegando la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de profundizar en las doctrinas, sabiendo lo necesario que es para cada uno de nosotros estar en constante estudio y bueno, haciéndonos responsables de lo que decimos en este programa. Me gustaría, pastor, que diese un comentario en general de todo lo que hemos venido hablando, tanto teológico como aplicativo, y claro está en nuestras relaciones eclesiales, pastor. Sí, voy a tratar de aclarar algo, algunas malas interpretaciones, sin tratar de mostrar mi posición. Pero es importante aclarar esto. Cuando vemos una de las posiciones que estuve presentando, ahí traté de ser justo entre ambas, debemos entender algo. En una de ellas yo nombré que pareciera una de esas posiciones ver como que Dios parece ser malo. Y no es así. Quisiera aclarar algo sobre esa posición. ¿Sí? Y cuando estoy hablando sobre Gerardo Voss, él en una parte, nombrando a William Perkins, ¿sí? Y él dice así, hablando, pareciera, y quiero aclarar esto porque esto es importante, alguien que haya escuchado de lo que estuvimos desarrollando este tema, podría quedarse en la mente y ir a dormir hoy diciendo, pero entonces Dios es malo. Y yo no quisiera que el enemigo plantara eso en la mente. Entonces, Voss en una forma explica lo que dice William Perkins,
y él dice así: vamos a dejar que Perkins hable en este punto, siendo el mismo partidario. Bueno, habla de la posición supralazariana. Cada uno sabrá, guiado por el Espíritu Santo, esto lo estoy diciendo yo, guiado por el Espíritu Santo y las Escrituras, cuál es la posición. Como dijo el pastor Luis, no estamos queriendo imponer, nosotros no somos dueños de la conciencia. El Señor de la conciencia es el Señor Dios. Nosotros en la iglesia no puede ponerle nada pensamiento al pastor de la iglesia. Es Dios el Señor de la conciencia. Pero me gustaría citar este escrito que dice Perkin así. Y él dice lo siguiente, Perkin: algunos nos acusan de enseñar que Dios ha predestinado a hombres al fuego del infierno y que los creó para la destrucción. A esto respondo en primer lugar que la reprobación, en la medida en que se pertenece al primer acto, es decir, en la medida que se refiere al propósito de abandonar a la criatura y mostrar en ello justicia, es absoluta. Eso es lo que enseñamos y creemos. El pecado mismo se produce tras el abandono y el permiso justo de Dios. Sin embargo, la reprobación absoluta o indefinido, sino que toma en consideración, no, perdón, me pasó una palabra. Sin embargo, dice Perkin, la reprobación, en tanto que pertenece al segundo acto, es decir, al propósito de condenar, no es absoluto o indefinido, sino que toma en consideración el pecado, porque nadie perece más que por su propia culpa, y nadie es predestinado al infierno ni a la destrucción sin que importe nada, sino por su propio pecado. Y en segundo lugar, respondo que Dios no ha creado al hombre simplemente para destruirlo, sino que para que por su justa destrucción del pecador, él demostrara su justicia, porque es algo bastante diferente castigar al hombre en la medida que es un pecador mediante una destrucción justa. Y esto está tomado también de la predestinación y la gracia de Dios de William Perkin. Bueno, quería aclarar ese punto porque quizá algún hermanito o una hermanita ha escuchado y puede haber entendido como que Dios pareciera como que si fuera un Dios tiránico y malo. Me pareció justo aclarar eso. Estuve escuchando atentamente lo que decía usted y trato es muy difícil tratar de hablar sin de uno estar dando argumentos de la posición que uno cree, pero trato de cuidarme de decirlo. Tengo algunas cositas más para decir, pero eso dependería de usted. Sí, sí, yo lo entiendo, pastor. No se Porque preocupe. tendría que aclarar, sin decir nada, cómo es el orden lógico de Dios, sin estar presionando, sino decir cómo Dios lo concibe y por qué. Porque nosotros somos seres racionales creados a la imagen de Dios. Entonces, por consiguiente, me gustaría aclarar ciertas cosas sin estar diciendo, no, esta posición o aquella. Claro, claro, pastor, siéntase en la libertad. Yo no tengo problema con que se diga o se hable, se aclare. De hecho, es muy favorable. Lo que yo siempre trato de dejar en claro primero como cristiano, segundo como persona que estudia las escrituras, tercero tengo una responsabilidad pastoral, eh, cuarta hay una... eh, digamos que en las redes sociales a veces es benéfico, a veces no, que hay personas que nos miran a nosotros como personas fiables en las cuales pueden acudir para algún tema, alguna complicación doctrinal, pero esas personas pertenecen a otras iglesias que quizás aunque de comunión cercana o lejana, eh, podemos discrepar con la autoridad de aquel pastor tocante a diferentes ideas, y en mi ser, al menos como ministro y como lo dije anteriormente, como bautista particular, nunca yo pretendo meterme a otra iglesia local a imponer lo que un servidor ha creído o ha pensado en
en términos doctrinales de cualquier punto, ¿no? Creo que sí puedo aportar o podemos aportar, así como en otras ocasiones y actualmente otras personas aportan a mi vida, otros maestros aportan a mi vida en términos de erudición. Nosotros podemos hacer lo mismo, afectar a otras personas positivamente, pero está lejos de imponer. Por ello, el programa del día de hoy se habla con respecto a las doctrinas lapsarianas, porque existen las dos partes, existen las contraposiciones, existen los argumentos históricos, y creo yo que de mi parte sería inmaduro decir que como yo creo esta posición, todo lo que esté fuera de lo que yo creo está mal, sabiendo que yo soy un hombre finito y puede estar y estoy completamente convencido, en muchas formas equivocado. Más bien creo yo que de una forma madura se puede exponer y hablar el tema con sensatez, con sobriedad, pero con mucha humildad. Le digo nuevamente esto porque, bueno, pastor, yo no tengo ningún problema con que se empiecen a dar argumentos y recorramos el punto teológico a profundidad. Lo puede hacer con toda tranquilidad, pastor. Sí, gracias. La verdad sin amor no sirve. Y el amor, el infra trata de profundizar en el amor, en la misericordia a veces, pero sin la verdad, como decía Agustín, no sirve de nada. Entonces un balance justo sería decir la verdad, pero con amor, sin estar diciendo yo queriendo imponer lo que yo creo. Pero voy a tratar de mostrar algunas cosas para que queden en clara. Cuando hablamos que yo estuve armando una de las posiciones del Supra, creo que el propósito de Dios, y todos creemos que es la gloria del Señor Jesucristo. O sea, la gloria del Hijo de Dios. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, todo lo que hacemos nosotros es para la gloria de Dios. Cuando yo estoy hablando del fin, tanto de las posiciones de ambas, como los ven, una de ellas que es que, para aclarar, que se cree que no se toma en relación al pecado, o sea, cuando vemos el fin, Dios, ya que es cómo tiene Dios en fin, cómo lo establece. Ejemplo, yo la otra vez tenía que hacer acá un caminito, que no conozco mucho de albañilería, pero tuve que hacerlo. Yo en mi mente, lógicamente, concibí, tengo que comprar cemento, o sea, es esa cosa para construir, arena y unas piedritas. Voy a ver cuánto lleva, tengo que planear todo esto y después lo tengo que llevar, poner manos a las obras. Para poder entender esto, Dios, con este ejemplo muy sencillo, Dios primero establece el fin, para después establecer los medios. Y eso me gustaría que quede aclarado, y con esto no estoy tratando de posicionar a nadie en lo que creo, solamente hablar que creo que Dios primero pone el fin, porque Dios es un Dios de orden, no es que hace así y el pecado lo toma, podríamos decir, por sorpresa a Él, sino que Él primero pone el fin. Ahora, ¿qué es ese fin que yo creo? Bueno, es la gloria del Señor Jesucristo. Entonces Dios determina, creo que a su Hijo primero, ¿para qué? Antes de la fundación del mundo, y le da un pueblo. Esto es importante, o sea, creo que es así. Dios fue, o el Señor Jesucristo, el Cordero que fue dado antes de la fundación del mundo. A mí no me dio tiempo de hablar, porque no quiero, lo vuelvo a decir como dijo el pastor Luis Horta, los escritos y muchas de las cosas que hacen escritos, podríamos decir, son buenos, pero nuestra regla de fe y obediencia es las escrituras, donde nosotros tenemos que tomar. Hay ciertos escritos que son buenos, yo algunos de ellos, que sin tratar de imponer dogmáticamente a las personas, uno de ellos fue un teólogo que era Thomas Godwin, y él era de una posición supralazariana, y él veía esta posición cristológicamente. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo que veía, esto lo voy a tratar de resumir en 2 o 3 minutos, a lo sumo 4 o 5, pero él lo veía de esta forma, que
la iglesia fue designada, podemos decir, para Cristo y no Cristo para la iglesia. Yo sé que estas cosas son muy difíciles, pero lo que trato de dejarlo en la mesa para que ustedes mismos puedan indagar, buscar y guiado por el Espíritu Santo y Santa Palabra puedan ver. Y vamos a ver por qué es importante. Porque Godwin por lo menos decía que él lo veía más de una posición supralazarena cristológica, en el sentido así de lo que él defendió, podría decir partía de la cristología. Él decía así, que la iglesia fue dada a Cristo y no Cristo a la iglesia. Y quizá esto pueda ser un poco difícil de entender, más allá que la posición que cada uno postule o se mantenga. Pero es importante, si entendemos que Cristo fue dado a la iglesia por un resultado de la caída, entonces podríamos ver que el propósito eterno de Dios es de alguna forma redimir al pecador, y está en eso, por supuesto. Pero si lo vemos más cristológicamente, como lo veía Godwin, sería que la iglesia fue dada a Cristo y no Cristo a la iglesia. Y de esa forma se glorificaría a Cristo. Esto es una forma como tocar el iceberg nada más de todo el tema eso. Eso me quería aclarar. Tengo muchas cosas, y lo vuelvo a decir, es muy difícil tratar más o menos de, porque nosotros no queremos influenciar en nadie, pero tampoco que queden esas lagunas de decir por qué esto y por aquello. Pero creo que Dios primero pone el fin y después los medios. ¿Qué es esto? Bueno, Dios pone el fin, que es glorificar a Dios, a Cristo, y después el medio. ¿Cómo es? Por medio de esa caída. Que vemos que, y siempre vamos a estar en estas cosas, así como podríamos decir entre el arminiano y el calvinista. Son temas que están ahí. Esto es importante, no sé si me permite, ya está saliendo de esto. ¿Por qué dirá esto es importante? Amados, porque no sé si hay una pregunta más o puedo ir cerrando ya, o hay otras preguntitas más para decir por qué es importante esto. ¿Por qué será que es importante esto? Porque si usted es cristiano o es cristiana, estas doctrinas, aunque son difíciles, más allá que el infralazareno tenga razón, el supralazareno tenga razón, dejando esas cosas, debemos entender que hay un Dios que ha decretado todo, tanto antes o después de la caída, sin ponernos ahí entre esa postura, y usted puede acostarse tranquilamente hoy en su cama, de que si usted ha ejercido fe en el Señor Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados y ha ido a Él y Él le ha concedido por su libre voluntad y gracia ese perdón en Cristo Jesús, usted puede entender que todas las cosas que están acá no suceden por suceder, porque Dios le dio cuerda al mundo y ya está. Dios gobierna todas las cosas. Hay un Dios que la obra que empezó en usted la va a terminar, y esto le puede dar descanso, porque estas doctrinas, las reformadas, no son para elevarnos o jactarnos, sino para traernos humildad, ver que este Dios que tenemos nosotros, que ya desde antes de la fundación del mundo ha elegido personas como cree el infra, que después de pero Él sigue siendo soberano, y usted puede descansar en este Dios. No es un Dios que hoy le da la salvación y mañana se la quita. Usted la pierde porque no pudo perseverar. Las Escrituras nos están mostrando que hay un Dios soberano. Ahora me gustaría decir algo, porque quizá con los que están escuchando es amplio el abanico, y quizá en el auditorio haya personas que no están en Cristo. Y me llamó la atención a ver qué es esto. Pero si usted no está en Cristo, la Biblia dice que hoy es un tiempo de gracia. Y la Biblia dice que se avecina un juicio. Y si usted no está en Cristo, más allá de estas doctrinas que estamos hablando de la relación que como Dios, tanto en la eternidad como después, Dios va a pagarle al pecador. Nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Todo esto que estamos viendo, más allá de esto, si usted no ha estado en Cristo, vuelvo a decir de nuevo, porque todo lo que hablamos tiene que el Señor y presentar el Evangelio.
Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Estamos viendo acá esta relación antes de que viniera Cristo. Usted agarra la Biblia y ve todo, en toda esa teología bíblica, y va a ver cómo se cumplió profecía por profecía. La Biblia dice que va a volver en la segunda venida. O si usted muere, dice Romanos 96, que después de la muerte hay un juicio. ¿Qué va a hacer usted? Usted se va a encontrar con un Dios soberano. ¿Qué es lo que le va a decir? Entonces, hoy es un tiempo de gracia. Si usted está escuchando y no es cristiano o no ha venido a Cristo, puede comunicarse con el pastor Adrián Horta o conmigo o con alguno que predique el verdadero evangelio. Tanto el pastor como yo estaríamos libres, creo, de presentarle y gozosos de llevarle el evangelio. Si usted no está en Cristo Jesús. Y si usted está en Cristo Jesús, y bueno, gócese porque usted ha creído en un Dios soberano y puede descansar tranquilamente hoy en Él. Bueno, amado. Sí, pastor. Gracias. Gracias por llamarle la atención a la audiencia a esto o a lo verdaderamente importante como varios pastores le decimos. Pastor. Me gustaría decir algo antes de cerrar. Sí, no, adelante, pastor, adelante. Yo muy estoy... corto, muy corto. No, adelante, pastor, no le quito... Estas doctrinas yo he encontrado tanto en los medios, para no decir los medios, muchos hablan. Vivimos en una época donde las doctrinas reformadas se venden muchos libros, hay muchas prédicas, el conocimiento se adquiere muy rápido así, pero quiero que entiendan algo. Un conocimiento de estas cosas no es sinónimo de una vida de piedad. Yo he conocido o he visto personas que han hablado fluidamente de estas posiciones. Ahora cuando yo veía, Exacto. vamos a decirlo, Exacto. Lo que posteaban, yo veía la cerveza calvinista, la cerveza luterana, digo, ¿cómo? Y hablando del supralazarianismo del infra, y era inconsecuente, no tenía nada que ver. Tenía muchísimo conocimiento sobre esta materia, pero no le servía de nada. Yo creo que añadía más juicio todavía, porque cuando más tienen, más en ese día del juicio el Señor le va a pedir cuenta. Pastor, y entonces hay que tener cuidado cuando nosotros adquirimos estas cosas. Y las incansables discusiones. Y las incansables discusiones que se tienen por redes sociales donde no se aporta nada objetivo, sino nada más se trata de imponer soberbiamente la posición que se tiene. No hay una vida de piedad, no existe un deseo de crecimiento espiritual, pastor. Sí, es como más como batallas a ver quién, eso está por todos lados, la apología que hacen, a ver quién presenta mejores argumentos para ganar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, primero y principal, es llevar el evangelio a estas personas. Y estas posiciones, más allá, como el infra, comenta el Dios de amor y la misericordia, muestra los atributos de un Dios misericordioso hacia el pecador, otorgándole su gracia. Y bueno, y la otra le da más énfasis a la soberanía de Dios. Ambas posturas son bíblicas. Podríamos decir, presentan argumentos y tienen argumentos bíblicos. Cada uno, como yo lo dije, el Señor de la conciencia es el Señor. Yo no puedo venir a decirle esta es la posición. Yo creo que esto, cada uno tiene que, guiado por el Padre, Hijo, Espíritu Santo y por las Escrituras, primero y principal la fuente de las Escrituras, y después seguir profundizando. Y como dijo el pastor Luis Horta, es un tema que lleva muchísimo y muchísimo tiempo, ¿no? Sí, así es, pastor. Y bien lo menciona usted primero. Bueno, sí, lleva un tiempo de estudio. A mí me sorprende cómo algunas personas, y digo me sorprende en términos negativos, cómo algunas personas
un mes antes no sabían nada del supralapsarianismo, del infralapsarianismo, y un mes después se sienten que saben absolutamente todo, que son los grandes maestros del tema, imponiendo, y yo me pregunto, digo, bueno, esas personas verdaderamente se tomaron el tiempo de vivir una vida de oración, de ir a las escrituras, de estar repasando cada pasaje, de estar meditando, de ir a los idiomas originales, y bueno, te das cuenta que lo más probable es que tomaron única y exclusivamente lo que les pareció óptimo de lo que tuvieron a la mano. Y bueno, ciertamente hay una falta de responsabilidad en eso. Por ello, creo que usted estará de acuerdo conmigo, pastor, que por ello hay una necesidad de invitar siempre, siempre, siempre a nuestros hermanos a ir al texto, a estudiar el texto, de profundizar, de alentarse mutuamente al estudio objetivo de las escrituras a fin de tener claridad de lo que se habla. Y en esta ocasión nosotros, que Dios nos permite este medio, que Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, poder dar las herramientas, si es que podemos hacerlo, porque sabemos que es un tema debatido y hay quienes lo conocen, pero también sabemos, perdón, pero también sabemos que hay quienes no saben absolutamente nada del tema y pueden verse confundidos. Bueno, cualquiera que sea el caso, nosotros solamente queremos poner el tema sobre la mesa, decirle a la audiencia, esto es lo que cree cada posición y estos son los argumentos en contra de cada posición. Esto es lo que la historia ha delegado o cómo en la historia se ha visualizado este tema. Como lo dije anteriormente, bueno, es claro que el pastor Sergio y un servidor tenemos nuestra posición, la cual no estamos imponiendo, no estamos diciendo que fuera de lo que nosotros pensemos no existe otro, sino todo lo contrario. Sí existe y se ha discrepado, la historia lo ha dejado en claro, y lo que nosotros queremos aquí es sí invitarles a la seriedad del estudio de dicho tema, y no solamente de este tema, sino de toda la escritura, invitarles a la conciencia del crecimiento necesario del creyente en todo lo que está en la escritura, pero también el abordar esto con mucho amor, con prudencia, sobriedad y sensatez. Pastor Sergio, unos comentarios finales para despedirnos de la audiencia de Radio Gracia. Sí, bueno, primero y principal quería agradecer a nuestro Padre por haberme permitido estar acá, a usted, y como decía el pastor Luis, ahí lo que están escuchando, los hermanitos y las hermanitas, es un tema muy complicado y traté de predicar de una forma o de exponer de una forma ambas posiciones. Yo los invitaría a que ustedes mismos indaguen, oren y profundicen siquiera en estos temas, porque estos temas son importantes, están en las escrituras, no podemos obviarlos así porque son un poco difíciles. Muchos dicen, nosotros no tenemos la mente de Dios, pero las escrituras dice lo contrario, nosotros tenemos la mente de Cristo. Se nos concedió conocer estas cosas que estaban escondidas antes de la fundación del mundo. Es importante saber de estos temas, creo, porque conocer de Dios, o sea, podemos amarlo y glorificarlo más por lo que ha hecho en nuestras vidas. No tiene para mí este tema en la vida práctica nada que tiene, yo creo. Porque si usted ve lo que Dios ha hecho, usted le va a dar la gloria a Dios y usted va a decir, caramba, yo no puedo seguir viviendo así. Dios es un Dios que ya tenía todo desde la anterioridad. Entonces esta cosa a mí me tiene... Yo le digo, cuando primera vez vi que está algo relacionado con esto, con los decretos de Dios, bueno, yo soy confesionalista igual que el pastor, la primera vez que leí eso a mí me abrió la cabeza poder entender
de que Dios estaba todo gobernando todas las cosas y sostenía todo. Entonces estas doctrinas sí que tienen, vamos a decir, una aplicación práctica para nuestra vida. Conocer esto, a Dios, podemos aplicarlo en nuestra vida diaria y glorificar a Dios también con nuestras vidas. Yo creo que es así. Y lo vuelvo a decir, perdone que lo diga hasta el cansancio, perdón que sea, pero creo que esto es importante. Si alguno de verdad está sin Cristo, puede comunicarse con el pastor o conmigo y podemos gustoso hablar del Evangelio, de Cristo, de que para usted hay perdón y salvación en su pecado. No importa, como decían los puritanos, no hay pecado chiquito que usted en el día del juicio se vaya a librar. Y no hay pecado tan grande que no haya perdón en Cristo. Más allá de estas doctrinas que están acá, tenga en cuenta que usted puede saberse todas las doctrinas y eso no le va a salvar en el día del juicio. Usted puede estar quizás en la posición acertada, en esta o escatológicamente, en el postmilenarismo, en el amilenarismo, pero si usted no está en Cristo, por más que tenga, gane debates, como yo veo a veces, y tenga todo, y parece que usted le ha ganado a todos en la apología, y no tiene a Cristo, estas doctrinas a veces pueden llevar a un orgullo reformado. Nosotros las tocamos porque están ahí, pero tenemos cuidar de hablar de estas cosas, como también dicen aparte en la confesión, con sumo cuidado de estas cosas. Y cuidarnos, especialmente aquellos que predican o llevan el evangelio, porque estas doctrinas, a veces el enemigo o el pecado quiere levantarse el orgullo adentro para mostrar el conocimiento. Y eso es pecado. Debemos mostrarlo porque está en las escrituras, pero como un sumo cuidado. Y bueno, para que ya dije, si usted está en Cristo, perdón que lo digo de nuevo, si está en Cristo, usted puede darle gloria a Dios, porque Dios, tanto si tiene una posición como en otra, no sé si sea supra o infra, Dios a usted le escogió. Y eso, si está en Cristo, usted puede glorificar a Dios. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, viviendo una vida conforme a la como Él quiere. Porque nosotros somos libros abiertos. Y la gente, más que usted le diga, ¿cuánto conocimiento del supra, del infra? ¿Sabe qué va a mirar? ¿Sabe qué va a mirar, hermano o hermana? Va a mirar su vida. No va a mirar si sabe mucho del supra o del infra. Le va a mirar su testimonio. Entonces estas doctrinas son importantes, pero si nosotros creemos en una posición u otra, bueno, tenemos que reflejarlo en nuestra vida diaria. Bueno, amado, le agradezco por el tiempo, no sé si una cosa más. No, pastor, gracias por invitar a la iglesia a reconsiderar estos temas y a la audiencia en general reconsiderar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hace aceptos en el amado y nos brinda en su gracia eterna la bien benévola misericordia de Dios, en la cual nos hace partícipes de una morada eterna. Pastor, para mí es un gusto, en verdad. Ambos sabemos que detrás de un pequeño programa existen horas de estudio, existen horas de investigación, existe tiempo que se le tiene que dedicar, y yo agradezco mucho el que usted haya estado dispuesto a tomar este tema y está trabajando, porque esto lo venimos hablando desde hace un año o desde el año pasado. Y bueno, el estar constantemente debajo de los libros lleva tiempo, lleva esfuerzo. Y bueno, pastor, que el Señor siga bendiciendo su ministerio, le siga dando luz para edificar a su santa iglesia, querido pastor. Y bueno, a la audiencia de Radio Gracia, a todos los que nos sintonizaron una vez más en esta emisora web, que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté
con todos ustedes, que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría, misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saludó cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por Fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Bendiciones totales. Radio Gracia, por un cristianismo. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.